estás estudiando electrónica o quieres estudiar electrónica, pero no tienes claro exactamente a lo que te quieres dedicar. Déjame hacerte un breve resumen de lo que es la electrónica y las posibles ramas que puede haber. La electrónica comienza básicamente aprendiendo las bases, como en todo. Ahí aprendes qué es la corriente, qué es la tensión y aprendes los diferentes tipos de componentes que tienes. De ahí aprendes que hay diferentes tipos de señales. Señales analógicas y señales digitales. En las señales analógicas aprendes que hay todo un mundo en el que mediante algunos componentes que has aprendido y otros más específicos, aprendes a diseñar circuitos que te permiten manipular y usar esas señales analógicas para hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes hacer electrónica de radiofrecuencia para emitir o recibir ondas de radio. Electrónica de instrumentación, que es aquella que te permite diseñar instrumentos para medir, como pueden ser voltímetros, osciloscopios, etc. Luego tienes la electrónica de potencia, que esta es una de las electrónicas que es un tiro seguro para tener trabajo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de electrónica dedicada a la alimentación. ¿Con qué alimentas tu móvil? Con un circuito de alimentación. ¿Con qué alimentas tu portátil? Con otra fuente de alimentación. Esta es la rama de la electrónica que se dedica a diseñar ese tipo de circuitos. Luego tenemos la electrónica digital, la que comúnmente llamamos la electrónica de los unos y ceros. En ese tipo de electrónica aprendes que hay lo que llamamos puertas lógicas. Las puertas lógicas son una serie de dispositivos que te ayudan a decidir mediante impulsos eléctricos. Y hay diferentes tipos de puertas lógicas que, dependiendo de sus comportamientos, van a tener unas tablas lógicas diferentes, dependiendo de la respuesta que tengan. Si les entra una señal 0, pues a lo mejor algún tipo de circuitos sale una respuesta 1, en las otras 0, y así. Luego aprendes circuitos más complejos, que son las básculas. Con las básculas aprendes a diseñar sistemas secuenciales. Esos sistemas secuenciales te permiten diseñar pequeños circuitos para que hagan diferentes tipos de cosas, depende de lo que tú quieras. Y más adelante, cuando ya has avanzado y has adquirido todos estos conocimientos, te enseñan lo que es una FPGA. Que una FPGA no es más como si fuera un macrochip que dentro tiene un montón de estos dispositivos. Pero ¿qué tiene de particular? Que tú puedes diseñar o programar, entre comillas, cómo están conectados por dentro esos circuitos para que hagan la cosa específica que tú quieres. Lo programas, lo dejas como tú quieres y luego lo utilizas en tu circuito. Pero hemos visto que hay dos tipos de ramas, analógica y digital. Pero actualmente en todos los proyectos de electrónica usamos solo analógica o solo digital. No, usamos las dos. Y las dos nos lleva a una suma de las dos que nos da diversas áreas laborales. La área del hardware, que el área del hardware es la que se dedica a implementar todos esos circuitos, a simularlos, a diseñar los circuitos impresos donde se van a coger esos componentes y se van a soldar encima para luego probarlos y ver que funciona el circuito. Luego vamos a tener otra área que es el firmware. ¿Qué es el firmware? Todos estos dispositivos son un montón de componentes y contra más componentes, más caro es el circuito. Entonces, lo que se ha tendido en la industria durante muchos años es a coger y a empaquetar todos estos circuitos en chips y además que sean programables. Esos chips programables que juntan una parte de electrónica digital y otra parte de electrónica analógica, esos se llaman microcontroladores. Esos microcontroladores se programan y digamos que programas
qué hacen esos circuitos por dentro y cómo interactúan con señales externas. ¿Con qué se programan? Se programan con C o con C++. Entonces, esa es una rama, que es como una mezcla de programación y electrónica. Luego tenemos el software. El software es una rama bastante particular, porque es una rama en la que se puede dedicar un ingeniero de software o incluso un ingeniero electrónico que sabe programar. ¿Por qué? Porque el software va a ser un software, no va a ser un software normal y corriente para hacer una página web o lo que sea que hagan los informáticos, sino va a ser un programa para controlar una electrónica. Pero hemos dicho que estábamos programando un chip antes, pero ahora el software no es como el firmware. No estás programando un chip, estás programando, por ejemplo, un ordenador. ¿Y un ordenador para qué? Para que se comunique con tu circuito y haga cosas. Por ejemplo, cuando tienes una interfaz gráfica para activar el aire acondicionado de tu casa. Con un móvil o con un ordenador, con lo que sea, pues eso se programa, que es una interacción entre el software y el hardware. ¿Cómo se suele hacer? Normalmente, pues en C, C++, en Python, y ahora, últimamente, en otras especialidades, lo hace en versión web, que ya entra, bueno, HTML, JavaScript y todas esas tecnologías web, pero que ya no es tanto un ingeniero electrónico o un electrónico, sino más un ingeniero de software. Pero que normalmente el ingeniero de electrónico tiene que interactuar con esas personas porque esas personas no tienen ni idea de electrónica y tienen que ayudarle a modelar el programa para que funcione con los circuitos que ha diseñado. Y más o menos eso sería un breve resumen de lo que es la electrónica hoy en día.